Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarles, como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Radio Panamá. Recuerda que pueden seguirnos en @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. En focopanamá.com también se puede suscribir a nuestro boletín que le envía las noticias más importantes en la mañana y en la tarde. Y algo importante también es que en Foco Panamá pueden poner denuncias anónimas. También hay un cajoncito donde dices para poner tu denuncia, nos pueden enviar sus denuncias. También hay una encuesta que estamos haciendo de telefonía que está súper interesante para que queremos que, como es anónima, ustedes viertan todo su odio o su alegría con su encuesta, con su compañía telefónica. La pueden encontrar en la página web de Foco y la pueden encontrar también en nuestras redes sociales para que la llenen. Ahorita la vamos a estar posteando nuevamente en Twitter y en Instagram para que la puedan llenar. Pueden también, este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. Además se sube a Spotify para que lo puedan escuchar mientras están en la mañana haciendo lo que quieran hacer, desayunando, haciendo ejercicio, yendo para el trabajo o en el tranque navideño que se viene acercando por estas fechas. Tranque del Día de las Madres, el día de hoy, el tranque del Día de las Madres. Bueno, hoy hay, ¿tú sabes cuántos conciertos hay en Panamá hoy? Está el de Fonseca, está el de Rubén Blades, Ajá. había otro más, Fonseca, Rubén Son Blades. como 7, brother. Hay como 7 conciertos Sí, hoy en Panamá. Es una sí, locura. Que ahí va a estar, o sea, hoy los Uber están haciendo plata. hoy los Uber efectivamente están haciendo plata. Ey, mira, vamos a hablar del tema de Perú, que es quizá la noticia más importante del día, pero vamos a hablar de ella en el próximo bloque porque vamos a tener a Darío Ramírez, que es un consultor político con nosotros, para hablar un poco, hacer un análisis un poco más profundo del tema de Perú. Así que eso lo vamos a estar tocando en el otro bloque. Sí, 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 Por pero da ahora, para hablar por da, episodio, da para man. hablar el resto del Está, programa, literal. Da para está, hablar está, el resto está. del programa. Mira que yo no, yo estaba hasta de que medio desanimado, de que qué día más aburrido, y de la nada, de que conferencia de presidente, y que bueno, ahora vamos Todo a hablar de pasó, o eso, sea, pero esa ahorita lo vaina, vamos a disecar, pero todo pasó en menos de 2 hoy, horas. O sea, hoy Perú fue el sueño de cualquier periodista. es que noticia cada 30 segundos había una noticia diferente, pero Hubo un golpe de estado, una toma de posesión, hubo una todo, persecución policial, todo, todo, todo. todo, 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 todo. Ahorita lo vamos a conversar. Por ahora tengo algunas noticias que me gustaría comentarles tengo una internacional y unas nacionales. En las internacionales tengo una bien interesante, Mauricio, y es que la FIFA empezó a sancionar a diferentes países por diferentes razones ahorita en el Mundial. La Por primera, faltas cometidas durante el Mundial. sí, 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 sí. La primera es a Croacia, porque en el partido contra Canadá, el portero de Canadá es de origen serbio, nació en Serbia. Y los fanáticos croatas le dijeron absolutamente de todo. Entonces, Ya la le están poniendo peste. una multa a... Recordemos que Serbia y Croacia, parte de la antigua Yugoslavia, pasaron un periodo bastante tumultuoso en la que hubo literalmente un genocidio étnico en la que serbios y croatas se mataban únicamente por ser serbio y croata. Esto es para... Pero va a sonar feo lo que voy a decir, pero es una de las guerras que a mí más me gustan estudiar y leer sobre ella porque es súper compleja y súper brutal. Pero chuzo, qué feo. La Qué feo segunda que multa, 30 años después. espérate, la segunda multa también va con eso, que es que en el partido de Serbia contra Brasil, en el Los serbios vestuario, dejando los colores en alto. ajá, en el vestuario de Serbia contra Brasil, los serbios pusieron una bandera que anexaba a Kosovo en el mapa y decía que nunca te rindas. Y lo publicaron en las redes sociales. Entonces, de nuevo, otra vez lo mismo que estás contando, el tema de la guerra y el tema de los serbios aparentemente. La que hubo de lado y lado, hubo discriminación de los croatas contra los serbios y de los serbios de alguna manera anexando parte del territorio, el de Kosovo, a su bandera. Entonces van a tener que Y pagar. recordemos que hace apenas 2 meses o 3 meses hubo una incursión serbia en Kosovo bestial. Es Pero una vaina que yo correcto. pensé de que se prendió Chechenia, y que esta vaina va a ser de nuevo la guerra de los Balcanes. Pero Es parece por que no eso. escaló a mayores, pero metieron No, tanques y todo.
Pero por eso entonces quedó el tema de Kosovo, que, digamos, de alguna manera Serbia, un poco lo mismo como Rusia y Ucrania, ¿no? Que es como que Serbia jura que está liberando, digamos, a Kosovo, entonces tienen este eslogan que es nunca te rindas de Kosovo, así que también tienen que pagar su multa, obviamente por eso. Es súper interesante ver cómo estas vainas, o sea, por eso te digo, que nuevamente uno no las piensa. Yo me acuerdo también en una que hubo sobre España, cuando España ganó la Euro del 2012, ¿fue el 2012 o el 2008? No me acuerdo. Ni idea. em, que uno de los jugadores llevaba la bandera de Cataluña. Y también hubo todo un problema sobre el tema del apoyo a la Oye, independencia de Cataluña. hablando de fútbol y geopolítica, ¿qué pasó con que ahora que Marruecos retomó la península ibérica? Bueno, están pasando varias cosas bien interesantes. Uno, el mundo árabe, como están todos eliminados, el único que queda es Marruecos, están de alguna manera como súper unidos, como nunca han estado antes en el mundo árabe, todos atrás de Marruecos. Dije, vamos Marruecos, ustedes pueden. Eso es lo primero que me ha impresionado. Se Em, huevan y arman y una aquí, intifada. claro, y aquí lo que ha pasado en España un poco es que a ver, se ha energizado, digamos, las posiciones políticas extremas a raíz de lo de Marruecos. Recordemos que en España la sociedad está bastante polarizada y se ha ido polarizando cada vez más. Aquí sí hay, a diferencia de Panamá, digamos, ahí sí hay un movimiento como ultraderechista, que es Vox y tiene un partido y tiene representantes en el escaño y todo, y son Y son súper, más obviamente, racistas que el carajo. súper racistas, anti-Marruecos, o sea, de inmigrantes, todo. Entonces, Mira, claro, ha sido bien interesante ver cómo ellos han visto la vaina. Están súper cabreados porque hay muchos, como dije ayer, hay muchos hijos de inmigrantes marroquíes que a pesar de que son españoles y, digamos, le van a Marruecos, entonces como que toda esta gente dice que ustedes son malagradecidos porque, ¿sabes? Naciste en España, o sea, ¿por qué apoyas a Marruecos? O sea, hay un tema metido ahí. nada, a mí me da mucho miedo el nivel de fanatismo que logra alzar el fútbol. Hoy justamente estaba con un amigo tomando un café. Estábamos hablando de fútbol y yo dije súper neófito en el tema. Yo preguntándole por el tema de las apuestas, ¿no? Dije, ¿cómo deberían ser, cómo estarán las apuestas, no sé qué. Y él me dice que chuzo, yo, si me ponen a apostar, yo le apuesto a Holanda sobre Argentina, no sé qué, man, y acto seguido viene un argentino como de 6 mesas más abajo, a donde él estaba a decirle, oye, pero ¿cómo vas a abandonar? Ten fe en Argentina. Y yo dije, hermano, y disculpe usted quién es, pero una vaina así, ¿no? Que yo dije, chuzo, la gente se lo toma a pecho, a pecho, a pecho, ese tema. Déjame ver cómo están. Voy a meterme a ver Yo, cómo yo están tengo que, yo los. tengo que decirte que, yo tengo que admitir que me defraudé mucho hoy cuando supe que no hay forma en la que España y Argentina pueden jugar la final. Pueden jugar la No, semifinal, pero no la final. Y yo pueden jugar dije, la semifinal, pero no la final. Pero lo que sí puede pasar todavía es que se dé este duelo de Portugal versus Argentina, que sería como que Cristiano Ronaldo contra Messi en su último partido del Mundial. oh, oh, no lo Eso sí había podría ser. pensado. Esa puede ser una final. Esa Ma, puede ser eso, una final. oye, A pesar de oye. que Cristiano Ronaldo no jugó ayer, estuvo en la Y banca. Cristiano robando. Y Cristiano robando, él está en la banca, pero de la presidencia de la Asamblea. Ah, ok. Mira, las apuestas favorecen a Holanda. 3.64 versus 2.28 de Argentina para mañana. Me acabas de hablar chino, Yo, pero. yo no tengo ni idea de apuestas, mm. ni nunca apuesto, Yo pero tengo que eso es decir lo que. que una vez aposté justamente porque hay un amigo que tiene un bar de apuestas, ¿no? Entonces Ujú, un día estando ahí almorzando, dije, "Ay", yo dije, man, no tengo idea, yo no sé ni cómo se ve el fútbol americano, qué tiene que hacer, yo no entiendo nada. ujú. Y el man dije, mira, ponlo ahí, y me gané $30. Estás loco. Pero no Yo entiendo, no, no yo, sé cómo yo no, pasó, no sé cómo pasó. yo no tengo ni idea de cómo funcionan las apuestas deportivas. Eso es un mundo en el que no entro. Es Yo que menos. tripeo que eso es la misma vaina, digamos, como. O sea, digamos, la misma vaina, por ejemplo, que cripto en algún sentido. No, no cripto como el uso de las criptos, sino el tema de la gente que le apuesta, digamos, que las criptos suban o El, bajan. sí, el que O lo ve sea, como una acción, cripto ¿no? trading. Esa vaina es lo Crypto mismo, trading. hermano. Al final son posibilidades. O sea, y es tú literal estás apostando de que, bueno, que esto o que lo otro y no sé qué tal. Sí, sí, Alguien sí, yo, dice yo, por yo esa acá, y vaina, me están diciendo aquí, me están diciendo de Radio Panamá que el favorito es Argentina. No sé en qué, no sé si es mm, fanatismo de Jimmy sí, o de Oliver que estén en cabina, o, o, o son o- datos factuales que me están dando. sí, yo no sé, yo no sé lo que te digo, lo que te digo. Hoy un tipo se me fue a Ah, la...
no, me está corrigiendo Radio Panamá porque dice, siempre el que paga menos es el favorito. Claro, yo no tengo ni idea de apuestas. Ok, el favorito es Argentina entonces porque paga menos. Tiene todo el sentido del mundo. Qué Muchísimas gracias vergüenza, Daniel, qué al vergüenza. Jimmy Juan No, Oliver. y te das cuenta que aquí nadie sabe eso porque yo estaba y que, claro, ni idea. Yo de apuestas, te lo juro que yo de apuestas sé cero. Mira, dejando el tema del Mundial al lado, Oye, espérate, otra noticia internacional que no sé si viste, que no digo, no tengo muchos datos, pero vi por encima la noticia de que detuvieron a más de 25 personas en Alemania por Sí, planeando un sí. golpe de estado armado, Frank, una vaina Mira, surreal. Dije. espérate. Son más de 300. Los 25 son los 25 que son parte de las fuerzas, digamos, militares o policiales. O sea, había Pero un era un poco de complot de gente. 300 personas, de las cuales 25 pertenecían a algún tipo de fuerza armada en Alemania, que estarían planeando un golpe de Estado en Alemania. Man, ¿qué Son, locura es son un esa? grupo, digamos, son parte de un grupo ultraderechista. Ya Alemania había pasado por esto, hacía como justo antes de la pandemia, como el 2019 más o menos, había pasado por esta limpieza, digamos, donde encontraron un complot. En ese Los caso alemanes, no había un complot. cuando los alemanes hacen limpiezas, a mí me da miedo. Bueno, exacto. No, en este caso no fue, en este caso no era un complot, sino que encontraron que dentro de las fuerzas policiales y militares había como una medio secta ultraderechista. No habían hecho absolutamente nada, no estaban planeando nada, pero Ahora que mencionas, me acuerdo. la manera en que lo encontraron fue porque encontraron un arma, un man que estaba limpiando uno de los aeropuertos en Alemania, que ahora mismo se me escapa qué aeropuerto es, encontró un arma, alertó a las autoridades, empezaron a hacer la búsqueda de por qué había un arma en el baño del aeropuerto. Hay En un el podcast baño, me buenísimo acuerdo, me acuerdo. hay un podcast buenísimo en New York Times sobre esto. Encontraron que una persona árabe, y el sospechoso era una persona árabe. Cuando se fueron a ver, era un militar alemán haciéndose pasar por un árabe, dejando la pistola dentro del aeropuerto porque tenían un plan para efectuar algún tipo de ataque terrorista slash asusto, digamos, para, para, para Incentivar atacar el sentimiento ese antiárabe, ¿no? exacto, que era porque justo veníamos del 2016, que fue cuando Merkel aceptó este pocotón de migrantes sirios Claro. después de la crisis de Siria. Entonces había como que había este complot por parte de unidades militares, pero en ese momento era solamente, digamos, lo preocupante, Man, claro, qué era un locura. grupo grande. Que a mí me da risa como, digo, suena foco todo, pero tú te das cuenta que es un país de primer mundo cuando los tipos atacaron el fanatismo religioso en la fuerza pública. Aquí en Panamá tú tienes guerras de comisionados, Total, literalmente los evangélicos contra los católicos. total, Esto total. parece la fuerza pública en Panamá parece Irlanda en los años 80. Man, es foco. Dije, Sí, está claro, estoy claro. Y no, sobre no, no, todo y los tipos, cuando tú hablas con soldados, con cabos y con sargentos, que digamos está un poquito más abajo, ellos te comentan las presiones que sufren por no apoyar, por no rezar, por no pertenecer a digamos, estos grupos religiosos que hay dentro de la fuerza pública. Es una locura. es poco. Lo tienen, Y bueno, en Alemania, es tan brutal que tienen hasta versículos de la Biblia puestos en los no, sí, que uniformes. eso Una es bien una locura. creepy. Eso es una Es una locura. vaina Es una surreal, la locura en redes sociales, las imágenes del Senan tienen el vaina de Filipenses y la vaina. Eso es una locura. Solamente para terminarlo, Alemania efectivamente encontraron este complot que había de parte de personas, de grupos de ultraderecha, para de alguna manera hacer un golpe de Estado en Alemania, que sería, obviamente, bueno, eso lo vimos en el 23, ¿no? Antes de cuando Hitler falló, y después entonces Exactamente. ya, ¿sabes? Lo logró, ¿no? A mí lo Sí, preocupante, sí. y para que La entendamos es historia se porque, repite, la historia se repite en espiral. total, es exactamente lo mismo. Y una de las partes es porque el nacionalismo en Alemania, como pasó lo que pasó con Alemania, o sea, con el tema del Holocausto y el tema de la Segunda Guerra Mundial, Alemania durante mucho tiempo ha tenido como que esta vaina de que el nacionalismo en Alemania no se debe expresar. O sea, como que tienen todo este acuerdo nacional que es como que, man, no podemos ser muy nacionalistas porque la última vez que fuimos nacionalistas, fuimos Bueno, nacionalsocialistas y matamos a 6 millones de judíos. O sea, es ¿sabes? Como un alcohólico que sabe que no puede tomarse disque, ni una gota de alcohol porque termina borracho. Entonces, como que Alemania tiene como que eso súper controlado. y Pero tú eso es lo que ha sabes que algo, generado.
es un pocotón de gente que tiene ese nacionalismo de alguna manera como reprimido, pues. Reprimido. Entonces, crean estas células. No, algo para, antes de irnos al cambio, algo que a mí me llamó la atención muchísimo ahora que hace unos meses que estuve en Ucrania y pasé por varios países de Europa, es, número uno, que lo que los ucranianos son bien nazis no es mentira, eso hay algo bien fuerte ahí. Pero Sí. número dos es lo presente que está la Segunda Guerra Mundial en todos estos países europeos, es una cosa que nosotros como latinos no nos podemos imaginar. Ellos es como si hace apenas 3-4 semanas atrás hayan que el muro de Berlín estaba arriba y de hace 3-4 meses atrás estaban todavía está súper presente. Liberando Berlín, ¿me entiendes? Nadie es que es lo presente que está la Segunda Guerra Mundial en la psiquis colectiva de los europeos, al menos en esa área de Europa del Este, acá, y me imagino que más para Alemania también, es bestial, es bestial. Claro, porque tienes que pensar también que hay gente, digamos, no la gente de nuestra edad, pero la gente de la edad de nuestros padres, quizás que tienen, digamos, 50 y altos 60, son personas que se criaron en la cortina de hierro, y se criaron hablando ruso, y se criaron en las costumbres rusas y todo, y es apenas, digo, son gente que lo tiene muy presente todavía. Son las 6:18, vámonos al cambio. Cuando regresemos, vamos a hablar de Perú y lo que pasó hoy en Perú con el golpe de Estado. Vamos al cambio. En breve regresamos con Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada. Conoce a uno de los mineros profesionales de Cobre Panamá. Mi nombre es Edwin Salazar, gerente de producción mina. Ingresé a Cobre Panamá en el 2015 como asesor de recursos humanos. Cuando ingresé estábamos en la etapa de construcción, toda la planificación para la formación de los operadores que tenemos hoy en día, todos panameños. Creo que ha sido una trayectoria interesante y enriquecedora de mi parte. Sigue la historia de este panameño en nuestras redes sociales @CobrePanamá y descubre por qué Cobre es el futuro. Hasta tu mejor amigo ladra de felicidad cuando escucha tu carro tanquear. Celebramos tu felicidad y la estamos premiando. Canjea 450 puntos por 6 balboas en combustible y sigue conduciendo en el camino como un ganador. ¡Aprovecha! Acumula puntos Frenterpel con tus compras en Vaivén, Quick Shop, Car Wash, Ciclos y disfruta. Aplican términos y condiciones. Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verificate.t.gov.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Martina tiene 8 años, mamá tiene 58, la casa es propia, pagamos $8 de agua. Pablo, ¿qué haces? No estás publicando eso en internet, ¿cierto? Claro que no, mamá. Estoy practicando para ser un informante adecuado para los censos de cada 2020. Mientras tú trabajas, yo me pondré a contestar todas las preguntas cuando venga el empadronador. Porque soy mayor de edad. Mamá, estoy pilando. ¡Wow! Pero ese día estaré en casa y yo puedo contestar todo. Mamá, es que esta vez los censos durarán 2 meses. Y no creo que te quedes los 2 meses aquí en casa. Ay, hijo. Gracias por ser el informante adecuado. Pero porfa, mi edad solo se la compartes a ellos, ¿ok? Del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos década 2020. Panamá cuenta contigo. Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Contraloría General de la República de Panamá. Cuando dos se suman, Panamá recibe más. Con Más Móvil y Claro conectados en la red más grande de Panamá. Ahora nuestros clientes podrán hablar con más familiares y amigos dentro de su red y conectarse desde más lugares con una cobertura más potente a nivel nacional. Más Móvil y Claro. Unidos te damos más. En la red más grande de Panamá. Más información en másmóvilpanamá.com. Conoce a una de las mineras profesionales de Cobre Panamá. Mi nombre es Nancy Melina Lazo Toribio. Todo inició cuando se me presentó la oportunidad de formar parte del grupo de formación. Se me cumplió el sueño, no solamente de ser operadora de equipo pesado, sino que también me dieron la oportunidad de ser entrenadora de uno de los equipos más grandes que llegó aquí a Panamá. De los mayores retos ha sido poder hacerlo bien. Sigue la historia de esta panameña en nuestras redes sociales @CobrePanamá y descubre por qué Cobre es el futuro.
¿Cómo te fue en el juego? Increíble. Hoy es el día del doble puntos. Y estamos de vuelta con su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerda que puedes seguirnos en @Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y ver la página web focopanamá.com para las noticias del día. Antes de ir con el resto del programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio. ¿Quieres hacer todo el brief de qué fue lo que pasó con, qué fue lo que pasó con Perú, o quieres que yo haga el brief de los hechos? No, dale todo el brief. Ok. A ver, lo primero que sucedió fue una conferencia de prensa de Pedro Castillo, presidente del Perú. Recordamos que Pedro Castillo fue electo el año pasado o antepasado. Hace un poquito más de un año, sí, debe haber sido el pasado. Debe haber sido el año pasado. Sí, pero el año pasado. En una elección casi que imposible, donde se debatía, digamos, entre Pedro Castillo, que era un dirigente magisterial de izquierda, una izquierda bastante conservadora, versus Keiko Fujimori, la hija del expresidente. El dictador el exdictador del Perú, vamos. Y Bien, que ha bien. sido, o sea, la dueña, ama y señora del Congreso por los últimos 5 años. Una decisión bastante difícil. Al final ganó Pedro Castillo por un margen mínimo. Pero es que cuando tú tienes a un Fujimori en la otra papeleta, no es exacto, es de que, hermano. Era una decisión imposible. Yo compadezco a todos los amigos peruanos que yo tengo que tuvieron que votar en esa elección porque... Yo te puedo decir que a mí me pasó así cuando fue las elecciones, que estaba Martinelli y del otro lado estaba Balvin Herrera. Era de que Martinelli todavía no había... Yo que Martinelli hay una leve posibilidad de que me haga un buen trabajo. Balvin Herrera 100% no lo va a hacer, entonces la decisión era fácil. Y yo creo que eso fue de alguna manera como que, bueno, de Fujimori se sabía el historial, y yo creo que eso le jugó ese man mató gente, hermano, ese man mató gente, es no relajo. Pero Castillo era, digamos, una posibilidad desconocida. Pero bueno, Pedro Castillo, desde que tomó posesión, ha tenido el Congreso, obviamente, en contra, y ha sufrido una serie de investigaciones. Él incluso tuvo que ir a la Fiscalía a testificar sobre casos de corrupción. Y hoy se votaba en el Congreso una moción de vacancia donde básicamente lo votan. Entonces, Pedro Castillo, adelantándose a estos hechos, hace una conferencia de prensa donde anuncia la disolución del Congreso, el llamado a unas elecciones para una asamblea constituyente que debería redactar una nueva constitución en un plazo máximo de 9 meses. Efectivamente, dando un golpe de Estado cerrando el Congreso. Ojo, en Panamá, en Perú, ellos tienen un modelo que se llama coloquialmente muerte súbita, que de presidentes peruanos que básicamente le dicen al Congreso, disuelven el Congreso, pueden gobernar por decreto, pero tienen que llamar a elecciones al año. Es como una vaina como que ni tú ni yo. Yo te disuelvo, yo gobierno por decreto, pero al año yo tengo que llamar a elecciones inmediatamente, donde me voy yo y nos vamos todos. Entonces, eso era una carta que no sé si tenía Pedro Castillo. Ya entrarán los analistas en Perú a ver si era una posibilidad que tenía, pero en este momento él simplemente disolvió el Congreso. El Congreso, que estaba reunido y tenía una hora donde iba a votar, adelanta esa hora de votación y hace una moción de censura donde gana la mayoría, 110 votos, y votan a Pedro Castillo. De ahí Pedro Castillo estaba, digamos, y cuando tú das un golpe de Estado, al final de cuentas, tú dependes de los militares, que son los que tienen las piu, piu, piu y matan gente. Pues esos son los que deciden al final para dónde se moldean, depende de para dónde van las jugadas. Y las fuerzas militares del Perú decidieron respaldar al Congreso. Entonces, en ese momento, Pedro Castillo decide salir de la casa presidencial y dirigirse, supuestamente, a la Embajada de México, donde ya había negociado algún tipo de asilo. Sin embargo, ciudadanos peruanos
se amotinaron de alguna manera en las calles cercanas a la Embajada de México para que Pedro Castillo no pudiera llegar. Hay un lapso ahí que no sabemos qué pasó, pero Pedro Castillo terminó en una fiscalía. Yo vi un video que salió un poquito después, en la que se ve a unos policías de fuerzas especiales bajar a parar a punta de rifle al carro donde iba Pedro Castillo, pero apuntado, rodeado así como si fuera un narco, y agarra y ya como que le empiezan a tener un time que te diré con los tipos de seguridad y lo llevan escoltado a la estación. Es como que no lo bajaron al Castillo, pero fue como que no va para ningún lado, va para nosotros, te decimos. Y se lo llevaron a la estación policial. Está fuertecito, está pretty. Entonces, pero ahí, yo ajá, él está en la fiscalía. De ahí él está en la fiscalía. En teoría se le van a levantar cargos no sabemos todavía cuáles son los cargos que se le van a levantar. Ahí el debate está, bueno, y el Congreso inmediatamente oficializó, tomó posesión la nueva presidenta del Perú, que era la vicepresidenta de Castillo, una mujer que igual es de izquierda, igual fue su fórmula vicepresidencial, y ahora es por accidente, así como un poco lo que... no, en la Dilma no fue así. Se convierte en la primera mujer presidente de yo tengo que decir que el mejor chiste de todo esto fue el de que Juan Guaidó se proclama presidente interino del Perú. En ese momento en el que cada que hay una crisis en Latinoamérica, hay un chiste de Juan Guaidó proclamándose. Es que hubo como una hora que Perú no tenía presidente, pues, entonces, que cierra de frontera que va Juan Guaidó con todo. Tengo una amiga peruana que me acaba de escribir diciéndome, dije, man, yo estoy en México por trabajo, entré a una reunión y salí con un presidente completamente diferente. O sea, yo entré a una reunión y salí con otro presidente. Que se alegra que salió como un presidente y no, y que entró a una reunión y salí sin país, pues. Claro. Aquí en esta parte quiero introducir a la persona que nos va a estar, que nos acompaña el día de hoy, Darío Ramírez, que él es asesor de comunicaciones, consultor político. ¿Cómo estás, Darío? Hola, Daniel. Hola, Mauricio, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Mira, una de las cosas que te quería preguntar, porque hablamos un poquito antes del programa, es este historial, digamos, de Perú. O sea, Perú no ha podido tener un presidente en los últimos años. ¿Qué dice eso, digamos, de la estabilidad democrática de un país como Perú? Fíjate que más bien, a pesar de que en efecto, como hablábamos al principio, Perú volvió a su programación regular, y esta amiga tuya que dice, bueno, entrar a la reunión y salir con otro presidente es algo que en los últimos 8 años ellos han vivido constantemente. En 8 años han tenido 7 presidentes. Habla más bien de la democracia, porque quiere decir que los intentos de socavar esta democracia, luego de todas las crisis que ellos han vivido previo a este tiempo, pues han fallado. Bueno, va que te viene porque yo vengo con una pregunta de eso. Espera, dale, es que yo no puedo estar de acuerdo contigo de ninguna forma. Pero déjame explicarte por qué. Que hayan cambiado el presidente todos los años no es un símbolo de una buena democracia. Para mí es todo lo contrario, es un símbolo de un sistema que no está funcionando. El tema es que deberíamos allí separar un par de conceptos. O sea, como tal, la democracia es lo que te permite elegir a estos presidentes y destituirlos si así fuera necesario. Lo que no está bien es la estabilidad política del país. La estabilidad política va por otra ruta y justamente parte de lo que ha permitido que Perú hoy en día siga continuando, por ejemplo, un programa económico que ha sido exitoso y que es ejemplar en el resto del mundo, es que su banco central es totalmente independiente y autónomo. Y eso no lo han podido cambiar. Y en las oportunidades que he podido estar allá, y por ejemplo el tema del Ministerio de Economía, es muy conocido que en el Ministerio de Economía cambia gobierno y lo único que cambia en el Ministerio de Economía es el ministro. Casi todo el resto del personal se mantiene y eso permite que la economía funcione y avance. Si la democracia no estuviera asegurada y blindada, hoy en día el Banco Central del Perú no estuviera como lo está y la economía no estuviera randante, a pesar de todo lo que está pasando. Mira, es que yo me atrevería a decir que sí, bueno, el tema del blindaje económico que tiene es perfecto, eso es digno de admirar, pero justamente yo ni siquiera me atrevo a decir que es la democracia la que está bien, porque no es el pueblo el que está sacando al presidente. Han sido caso tras caso en el que un congreso opositor le hacen prácticamente un golpe de estado al presidente
tómenlo como quieran, la haya o no la haya cagado el presidente de turno, lo que sea, pero al final para mí es un juego es casi una extorsión mutua que hay entre poderes del Estado que no dan una estabilidad al país. Al final yo no veo la gente en las calles pidiendo la renuncia de tal ni el otro. Y no, al final la gente cada año sale a votar por un tipo y bueno, y se lo quitan y después el otro año sale a votar por otro tipo porque se lo vuelven a quitar y vuelve y sale a votar por otro tipo y el otro, el que ya salió, se mató después. Entonces digo, ahí hay un tema de que para mí ni la democracia está funcionando en ese sistema, porque ahí puede decir tal vez que el tribunal electoral están funcionando las máquinas de balotaje, pero ni la gente está tomando la decisión per se. Antes de rebatirlo, son las 6:34. Vámonos un cambio. Cuando regresemos, yo creo que yo creo que estoy de acuerdo más o menos con los dos. Vamos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en tu programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela y Daniel López de Foco Panamá. Hoy estamos conversando con Darío Ramírez, que es asesor político, asesor de comunicación, sobre el tema de la situación en Perú. Pero antes de ir con el programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Hey, antes de ir con lo de Perú, Mauricio, 149 paquetes en Cativá, de droga, y 347 en el Pacífico. Apuesto a que mañana aparece un muertito. Cuidado con eso. Ya vimos lo que pasó la semana pasada. Oye, y de paso un muy buen programa con José Abel Armengol, que nos explicó justamente qué significan este tipo de crímenes violentos y de dónde vienen. Está bien interesante. Sí. Está muy bueno. Sí, eso siempre es un buen invitado. Ok, a ver, yo entiendo lo que dice Darío, volviendo al tema de Perú, yo entiendo lo que dice Darío, el tema de la democracia. Hay un debate también sobre precisamente el poder del Congreso. Sí, efectivamente el Congreso es electo por la gente, o sea, los congresistas que están ahí son electos por los mismos ciudadanos. Pero igual sí, ¿qué pasa cuando tienes 7 presidentes que no han podido terminar su mandato? Porque de alguna manera tienen una encontronación. Algo no está funcionando ahí. De la República. Que puede ser que no esté funcionando. Bueno, las expectativas ciudadanas sobre lo que significa un presidente, PPK cayó. Ahora va a decir que los peruanos son los más inconformes de Latinoamérica. No sé si son los más inconformes, pero quizás son los que tienen, digamos, el Congreso, tienen un Congreso que no se dobla, digamos, sabes que yo estaría de acuerdo en eso. Yo estaría de acuerdo en eso si pasara, por ejemplo, lo que vimos en Venezuela en su momento, que tú tenías movilizaciones masivas, que tú tenías un rechazo grandísimo de la gente. Pero en Perú al final, y a mí me gusta siempre cuando hablamos de congresos latinoamericanos, que, por ejemplo, poner al Congreso peruano como si fuera, ellos representan a la gente del Perú para ver. Mira el panameño y dime si el panameño representa a la gente de Panamá cuando sabemos que tienen prácticas clientelistas, etcétera, etcétera, etcétera. Total, y que lograr una curul en un congreso no es garantía que tú representas a nadie. Así que partamos de esa premisa y seguimos hablando. Estoy completamente de acuerdo contigo, por eso te digo, o sea, quizás una discusión que deben tener los peruanos sobre su modelo democrático, o sea, bueno, capaz de transicionar a un modelo parlamentario, pues, porque ya de por sí tiene un Congreso extremadamente fuerte, de pronto que transiciona. De por sí el Perú tiene un sistema político medio raro, porque ellos tienen un presidente y tienen un primer ministro electo por el Congreso, tienen como un sistema que no es, digamos, la norma en el sector andino. Pero, claro, el hecho de los 7 presidentes en 8 años es algo que definitivamente prende las alarmas, aunque está muy interesante lo que dice Darío, que sí es verdad que es, bueno, al final Perú ha mantenido, a pesar de tener una democracia, digamos, bastante inestable, ha mantenido un crecimiento económico. Sí, sin duda. Eso es digno de admirar. El país sigue operando. Y al final, justamente, yo creo que eso es parte de la explicación de por qué no ves movilizaciones sociales masivas, porque la mayoría de las movilizaciones sociales, muy pocas van en torno al tema de la libertad. La gente la libertad no lo concibe como algo concreto y no lo ve en su día a día. Es cuando empieza a afectarte el tema económico, cuando empieza a afectar el empleo. Y tú tienes un tema en Perú en donde el crecimiento económico ha llevado a salir de la gente que vive con menos de 2.15, 2 algo centavos de dólar al día,
en el 2001 era 20% de la población, hoy en día es 5% de la población. Entonces, eso no es una cuestión. Entonces, yo creo que es como cuando el niño le ve la ventaja de moverse de la casa del papá y de la mamá porque están divorciados, mientras obtiene beneficio de ambos. O sea, al final, el bolsillo no se está afectando tanto, porque evidentemente el COVID sí dejó en todo el mundo una coleta fuerte y ha aumentado el desempleo, etcétera, pero dentro de todo, Perú sigue manejándolo bien. Y volviendo al punto, el sistema está tan blindado que ha permitido que estos 7 presidentes pertenezcan a diferentes posturas totalmente políticas. O sea, tú puedes perfectamente poner en un extremo al otro, o sea, y los vas poniendo era un uno al lado del otro. empresario megacapitalista. Por eso te digo, es un tema, para mí no es un tema ni es un tema ideología, político. Es un tema político, un tema de crisis política grave y de liderazgo también importante en ese espacio. Pero al final, Claro, y ahí donde vengo es, a ver, claramente, porque y está el otro tema, es Keiko Fujimori y su partido tienen un control férreo sobre el Congreso que les ha permitido hacer todos estos movimientos políticos, pero eso no se tradujo precisamente en las urnas cuando Keiko Fujimori se presentó en las urnas. Entonces tienes una sociedad que digamos, de alguna manera puede que esté conforme con la manera en que el Congreso está operando, pero no me vengas a ser presidente porque yo de presidente quiero a cualquier otra persona que no seas tú, pues. Y literalmente con Pedro Castillo fue así, o sea, mucha de la votación de Pedro Castillo fue un poco de quien sea menos Keiko Fujimori. Y de ahí es como viene ese vaivén, digamos, de la sociedad. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, al final de cuentas, hasta la gente no le toca en el bolsillo, no sale a la calle. Y como tú dices, si me da igual, si estos 7 presidentes pasan por ahí, pero yo sigo ganando plata. Yo podría ver. Sin embargo, igual han habido, pero no tan frecuente. ¿Qué ibas a decir, Mauricio? Sí, digo que yo hasta siento cierto paralelismo con Panamá, pues, que en Panamá al final nunca se termina de concretar un movimiento así. El gobierno vive con miedo a los famosos, al estallido social, a la paz social, la paz social, la paz social. Y en Panamá, al final, mientras la gente tenga su platita en el bolsillo, se cae tranquila. Yo me imagino que es una cuestión latinoamericana como tal. Y al final, digo, si te pones a analizar, es tremenda estrategia eso, mantener un sistema económico tan robusto de que soporte estas crisis. Al final, no profundiza más las crisis y termina siendo una cuestión meramente política. Siguen siendo, o sea, por eso te digo, o sea, sigue siendo simplemente, y quizá parte de la antipatía, que estoy seguro que Perú no es ajena a la misma antipatía política, digamos, que en el resto de Latinoamérica, que es como que, bueno, al final son peleas políticas entre ellos, pues, ¿sabes? O sea, son peleas políticas entre esta gente que está allá arriba en el poder, que al final, bien o mal, me da exactamente igual a mí, pues. Claro. Está brutal, está brutal. Ok, mira, son las 6:45. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, Darío, aparte de ser el consultor político y consultor de comunicación, que está aquí hablando del tema de Perú, Darío tiene otro proyecto con el que me gustaría hablar con él, un proyecto completamente opuesto a esto, mucho más lindo y mucho más esperanzador. Así que vamos a hablar con Darío de ese proyecto ahorita que regresemos al cambio. Vamos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta con su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Recuerden que pueden seguirnos en @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. También va a estar en Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. Si se tienen que bajar del carro, lo pueden seguir por el streaming de Radio Panamá también. Voy a estar conversando con Darío Ramírez, que nos acompañó un poco a hacer el análisis sobre Perú, pero ahora vamos a hablar de un proyecto que tiene Darío, que estoy seguro que muchísimas personas puede que les va a interesar. Pero primero, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Ok, Darío, tu otra faceta de escritor y escritor de cuentos para niños. Y tienes estos proyectos de estos 2 cuentos que cuentan la historia, digamos, de alguna manera, de 2 niños que son obviamente muy cercanos a ti. Y tienes una historia muy inspiradora. Me gustaría que nos contaran primero la parte humana y después entonces la parte del proyecto que tienes. Sí, bueno, para hacerlo un resumen bastante rápido, desde que llegué aquí a Panamá, me he dedicado también mucho al tema del trabajo social y presto ayuda en algunos hogares, orfanatos. Y estando en una de estas ayudas, conocí la historia de una niña que había quedado huérfana en la selva del Darién
y tanto mi esposa y yo empezamos pues a prestarle apoyo, a padrinarla, a ver un poco su caso, que lamentablemente no ha logrado una solución pronta, y ella ya tiene casi 5 años aquí en Panamá, y nosotros nos volvimos familia de acogida, o familia acogente, que es una figura que existe en Panamá para brindarle a los niños que están en estado de protección la posibilidad de estar en un entorno familiar. En ese O sea, proceso también en vez de ir a un albergue del CENIAF, hay familias que se ofrecen a recibir a estos niños. Correctamente, correctamente. Es una figura que no es tan conocida, se está haciendo una campaña ahorita bastante grande para poder darla a conocer más, porque estamos seguros los que pertenecemos a esta estructura de familias acogentes, que hay muchas más personas que seguramente pueden dar un espacio en sus casas para poder albergar a estos niños, y que a diferencia de estar en un albergue, una institución, independientemente de que sea el mejor albergue del mundo, siempre hay muchos niños que están a cargo de 1 o 2 personas que son cuidadores de, por ejemplo, de 15 o 16 niños, a la diferencia de ser un niño que está al cuidado de un papá, de una mamá, de un hermano, de un abuelo, y pertenece a una dinámica y a una estructura familiar que justamente para niños que vienen de estas situaciones termina siendo muy productivo para su desarrollo. Entonces nosotros allí nos anotamos, y parte de los desafíos que vamos enfrentando en el día a día es ayudarlos a enfrentarse a sus historias, ¿no? Al dolor que sus historias pueden llegar a representar, y ayudarlas a sanar. Entonces, como yo he escrito gran parte de mi vida, nunca lo había hecho de manera pública, he hecho obras de teatro, musicales, discursos, artículos, etc. Decidí hacer un cuento con la historia de mi hija, que es mi hija acogente, hacer un cuento con su historia que se llama Panterita Mariposa, que por aquí lo tengo, por cierto. Y de verdad lo escribí con la intención de que ella pudiera ver su historia desde otra perspectiva, ¿no? O sea, es una historia infantil, con personajes infantiles, con animalitos, pero que básicamente relata su historia, y ayudó muchísimo a que ella pudiera darle frente. La llevamos al colegio hace poco porque sus compañeritos no entendían tampoco mucho cómo era la cosa, entonces yo le ofrecí al profesor y lo podemos leer en el salón. Claro. Y bueno, los niños lloraron, se rieron, se divirtieron, y al final todos querían un libro. Entonces mi hija me dice, tienes que venderlo. O sea, este libro tenemos que venderlo. Y bueno, ahí empezó el proyecto. Y también, en paralelo, mi hijo acogente es un niño Cunayala albino, que tiene 4 años, y desde hace como 1 año empezó a preguntar por qué nosotros no somos albinos. Claro. Y es la primera pregunta que va a empezar a hacer de muchas. Así que decidí escribir entonces su cuento, que se llama Rino Albino, y relata la historia de un rinocerontito que es criado por 2 guacamayas y una pantera, y quiere entender por qué él no puede tener alas y no puede tener garras. Entonces el cuento habla del valor de ser una familia distinta. Qué brutal, qué brutal. ¿Y cómo fue el proceso, digamos, a ver, si el proceso creativo tuyo fue tratar de contar esta historia, o sea, por qué escogiste, digamos, animales para poder contar esta historia? Yo creo que es un tema muy generacional nuestro, de tantas cosas que veíamos en películas donde eran animalitos los que cobraban vida, y lograr como... Es una manera de poder hacer una distancia que es necesaria para poder ver esa propia historia, que puede llegar a ser dolorosa, pero cuando la ves reflejada en algo que además no es humano. Yo participé en una obra de teatro de Cuento de Navidad, de la obra de Cuento de Navidad, de la historia de Scrooge y todo esto, y la parte en donde el pequeño Timmy, se habla de la muerte del pequeño Timmy, de todo esto, toda la familia del pequeño Timmy tiene una historia que es muy dolorosa. Entonces la directora de teatro en ese momento dijo, vamos a hacerlo con títeres, para que los niños no se pongan tan tristes, porque son unos títeres. Entonces, partiendo un poco de eso, fue la idea de, vamos a tratar de llevar esta historia a unos animalitos que hablan, que son coloridos, pero que también están dentro de una selva, y de verdad creo que ha ayudado muchísimo poder darle como esa identificación, pero al mismo tiempo la distancia, ¿no? Y digamos, en el caso del rino, el rino albino, ¿cómo es? Rino albino, sí. Rino albino, lo entiendo un poco más porque quizás, digamos, ese sentimiento de ser diferente y digamos, de no entender esa diferencia. Pero en el caso de la panterita, digamos, cómo la historia encaja, digamos, con la historia de esta niña migrante que cruza la selva. De hecho, Panterita Mariposa y Rino Albino son 2 libros secuenciales. Lo que pasa es que están dirigidos a diferentes poblaciones, pero
Al final de Panterita Mariposa está la escena post créditos en donde aparece Rino Albino, porque Rino Albino no es un personaje durante la historia de Panterita Mariposa. Y entonces ya luego viene Rino Albino. Pero Panterita Mariposa es la historia de una panterita que vivía con su mamá pantera, trabajaban en un circo, eran explotadas en ese circo, la mamá decide escapar, se montan en un barco, el barco, son expulsadas del barco porque bueno, son unas panteras, la mamá es herida, se pierden, llegan a una selva, la mamá se pierde, está muy herida, las consiguen unos elefantes y la mamá lamentablemente fallece en el libro. Y luego entonces vemos todo el proceso, como hay una ley de la selva donde los animalitos abandonados tienen que ir al bosque de la lechuza, y en el bosque de la lechuza están el resto de animalitos abandonados, y Panterita se enfrenta a diferentes perfiles de animalitos abandonados. Está la tigrita que es violenta, que es malvada, que dice que todos los padres son malos, están la osita panda que entonces es un amor y echa broma y cuentos y tal, pero al final hay mucha tristeza, ¿no? Porque al final es lo que tú ves en estas historias que son muy duras, que son muy lamentables que un niño tenga que pasar, pero lo ves reflejado allí, ¿no? Entonces al final aparece... Sí, que son reconocer esos sentimientos. Reconocerlos justamente. Aparecen las guacamayas, que somos mi esposo y yo, que ayudamos a la lechuza, porque somos todos aves, y de repente es como que, bueno, dos guacamayas deciden hacerse cargo de un felino, y de un felino que va a crecer y que va a ser grande y que es amenazante. De hecho, en el libro también las guacamayas se enfrentan al juicio del resto de las guacamayas, que es como que estás loco, no vayas a traer a la familia para acá. Y si tú lo llevas al mundo real, hay mucha gente que te dice cómo vas a adoptar o cómo vas a meterte en familia con gente, si esos niños vienen con una situación y son niños grandes. Y hay muchísimos prejuicios que alejan a los niños de poder tener una oportunidad como lo es una familia con gente. Entonces, el cuento busca justamente ir quitando todos esos mitos. Y sensibilizar eso no solo al niño, sino también, bueno, no solo al niño, también a los adultos. Cuéntanos un poco brevemente, Darío, digamos, la realidad de estos niños, pues, digamos, nosotros, y en Foco, por ejemplo, que cubrimos mucho el tema del Darién, siempre está, digamos, este pie de página que es tantos niños menores no acompañados que cruzan la selva del Darién todos los días. ¿Qué pasa con esos niños? O sea, ¿cuál es digamos, el estatus de esos niños una vez que cruzan el Darién? Hoy en día la mayoría, o sea, hay un tema y, bueno, tuve la oportunidad de trabajar allí en Darién por casi un año. Hay una realidad y es que muchos padres mandan a los niños adelante en esta travesía y los padres aparecen a los 2 o 3 días. Entonces, la mayoría de esos niños que llegan no abandonados eventualmente consiguen familia. Un porcentaje grande, aparecen los papás, aparece la mamá. Luego tenemos un porcentaje de niños que genuinamente sí quedan abandonados en el momento y ahí comienza un proceso de investigación de familia biológica de estos niños. En muchos casos es fuera del país, entonces implica relaciones internacionales, embajadas que están de por medio. Entonces, por ejemplo, en el caso de la población haitiana, la embajada de Chile, la embajada de Brasil, la misma embajada de Haití, son una parte importante en todo esto que va a suceder. De tratar de conseguirle a estos niños, digamos, familia cercana a donde ellos puedan ir y donde puedan estar. Familia cercana biológica, que es lo más importante. Biológica. Entonces, estos niños logran terminar entonces con alguna familia biológica. Entonces, la cantidad de niños migrantes no acompañados que terminan quedando en Panamá sin ninguna opción es casi nula, o sea, es muy, muy poca. Te puedo decir que es 1 o 2 casos actualmente los que pueden tener eso. La mayoría del tiempo, el trabajo investigativo que se hace desde las diferentes instituciones que se encargan a esto, de gobierno, internacionales, es muy bueno y se logra una opción familiar para la mayoría de ellos, familiar, biológica para la mayoría de ellos. Darío, ya estamos terminando el programa, pero me gustaría que, si digamos, tuvieras la oportunidad de decirle a los oyentes sobre el libro, ¿dónde pueden adquirirlo? ¿Dónde lo puedes estar presentando? ¿Dónde lo pueden leer? Este sábado y domingo 10 y 11 de diciembre vamos a estar en el Hombre de la Mancha, el sábado en el Multiplaza a la 1 de la tarde, vamos a hacer un cuentacuentos de Panterita Mariposa, y el domingo 11 vamos a estar en el Hombre de la Mancha del Pasillo del Delfín de Albrook Mall y allí vamos a leer Rino Albino. Allí van a poder adquirir no solamente el cuento, sino vamos a tener también algunos materiales y camisetas promocionales de los 2 cuentos y de los personajes y van a poder conocer muchísimo más. Qué brutal. Entonces, me dijiste 10 de la mañana, 11 de la mañana. Una de la tarde. 1 de la tarde el sábado. Tanto sábado como domingo. En el Hombre de la Mancha de Multiplaza. Y a la 1 de la tarde el domingo en Albrook Mall, en el Hombre de la Mancha. Okay, brutal. Excelente que pasen por allá y que apoyen. Y no solo, digo, es un material
me gustó lo que dijiste del salón de clase, porque es un material quizá también para poder difundir, ¿no? Si tiene Para todos, para todos, docente para infantil, todas las para familias. poder sensibilizarse con el tema. Brutal. Hey, muchísimas gracias, Darío, por acompañarnos en el programa de hoy. Un poco la polémica de Gracias Perú a ti. y pues obviamente este proyecto tan lindo que tienes. Nosotros mañana no nos vemos porque mañana es el Día de la Madre, o sea que no hay programa. Retomamos el programa el viernes a las 6 de la tarde aquí en Sal y Pimienta. Nos vemos. Hasta luego.